Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo unos acertijos divertidos y cortos. Si te la sabes, eres un pro. ¿Qué tanto conoces de historia? Tendrás 5 segundos para resolver estas preguntas. ¿Cuál fue el líder conocido como el Gran Emperador y gobernó parte de Europa en el siglo XIX? Napoleón Bonaparte. ¿En qué año se produjo la Revolución Industrial en Inglaterra? 1750. ¿Quién fue el primer hombre que escribió una epopeya? Homero. ¿Quién escribió El origen de las especies y formuló la teoría de la evolución por selección natural? Charles Darwin. ¿Quién fue el líder de la Revolución China en 1949? Mao Zedong. ¿Cuál fue el nombre del barco en el que Cristóbal Colón llegó a América en 1492? Santa María. ¿Quién fue la primera mujer en volar en solitario sobre el Atlántico? Amelia Earhart. ¿Cuál fue la civilización antigua que construyó las famosas pirámides en el continente africano? Egipcios. ¿Cuál fue la primera dinastía que gobernó España? Los visigodos. ¿Quién fue el primer hombre que escribió una obra de teatro? Esquilo. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Napoleón Bonaparte? Josefina de Beauharnais. ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? 1776. ¿Cuál fue la causa principal de la Guerra Civil de Estados Unidos? Abolición de la esclavitud. ¿Cuál fue la primera civilización que floreció en la antigua India? La civilización Harappa. ¿Cuál fue la primera dinastía china? Shang. ¿Quién fue el líder de la independencia de la India contra el Imperio Británico? Mahatma Gandhi. ¿Quién fue el primer emperador de China? Qin Shi Huang. ¿Cuál fue la antigua civilización mesoamericana conocida por sus pirámides en forma de escalera? Mayas. ¿Qué evento histórico ocurrió en Estados Unidos el año 1941 que lo llevó a la Segunda Guerra Mundial? Ataque a Pearl Harbor. ¿Quiénes inventaron la navegación? Los fenicios. ¿Quién fue el primer emperador azteca? Moctezuma. ¿Quiénes fueron los primeros en inventar la rueda? Los sumerios. ¿Qué batalla marcó la derrota de Napoleón Bonaparte en 1815? Batalla de Waterloo. ¿Quién fue el líder de la revolución bolchevique en Rusia en 1917? Lenin. ¿Cuál era el nombre del líder político y militar alemán que lideró la Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler. ¿Cuál era el nombre de la dinastía gobernante en Rusia antes de la Revolución Rusa? Romanov. ¿Cuál fue la primera civilización que floreció en la antigua Roma? La civilización etrusca. ¿Quién fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? Carlomagno. ¿Quién fue el primer emperador romano? Augusto. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial?
1919. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. ¿Quién fue el primer faraón de Egipto? Narmer. ¿Quién fue el primer rey de Inglaterra? Guillermo el Conquistador. ¿Cuál fue el conflicto que enfrentó a los cristianos y musulmanes durante la Edad Media? Las Cruzadas. ¿Quién fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente después del fin del apartheid? Nelson Mandela. ¿Quién fue el líder de la Revolución Francesa y gobernante de facto de Francia durante su periodo más radical? Robespierre. ¿En qué año se produjo la caída del muro de Berlín? 1989. ¿Cuál fue el evento que marcó el comienzo de la Guerra de Independencia de Estados Unidos? Batalla de Lexington y Concord. ¿Cuál fue el resultado de la Revolución Francesa en 1789? La República. ¿Quién fue el primer hombre que escribió un tratado filosófico? Sócrates. ¿Qué acontecimiento marcó el inicio de la Edad Moderna? La caída de Constantinopla. ¿Qué evento histórico ocurrió el 20 de julio de 1969? Llegada del hombre a la Luna. ¿Cuál fue la primera civilización que floreció en la antigua Grecia? La civilización minoica. ¿Cuál fue la primera dinastía que gobernó Japón? La dinastía Yamato. ¿En qué año se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU? 1945. No olvides presionar el botón de suscribir y tocar la campanita de notificaciones para más desafíos divertidos como este.